En esta primera parte del panel de la tarde nos acompañan el doctor Edgar Barakat y la doctora Aida Kemelmacher, a quienes inmediatamente dejo en uso de la palabra. Doctor Barakat. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me cursara la FAEP para participar de estas jornadas preparatorias del próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal a realizarse en la ciudad de Córdoba en el mes de septiembre. No esperaba que este evento me brindara el regalo que significa participar en una mesa con la distinguida jurista que tengo aquí a la derecha, la doctora Kemelmacher de Carlucci. Realmente me siento halagado. Ha sido el resultado del azar, por una cuestión de horarios, pero bueno, aquí estoy, al lado de una destacada jurista argentina. También me siento muy gustoso de haber podido participar del homenaje que esta mañana le hiciéramos merecidamente al doctor Virgilio Acosta, que a través de sus publicaciones nos ha permitido crecer en el estudio del derecho procesal. Como se trata, o voy a hablar, dentro del marco de las jornadas preparatorias del próximo Congreso de Derecho Procesal, me voy a referir puntualmente a la efectividad del auto homologatorio del acuerdo, con la advertencia de que la subcomisión de Derecho Procesal concursal en realidad va a abordar 3 temas para aquellos que tengan interés en presentar ponencias. El primer tema es verificación de créditos. El segundo tema es la efectividad de la homologación del acuerdo. Y el tercer subtema trata sobre las cooperativas de trabajo. Todos estos subtemas, incluidos en el tema central, efectividad de los pronunciamientos judiciales. Cuando pensé en redactar o elaborar un borrador de lo que podría ser la ponencia efectividad del auto homologatorio, enseguida advertí de que la cuestión podía enfocarse desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la empresa, que está intentando el salvataje, desde el punto de vista de los acreedores que tienen frente a sí un patrimonio enfermo y consecuentemente disminuida la prenda común, o desde el punto de vista de los terceros, los cocontratantes del deudor, los trabajadores, los ahorristas, el Estado nacional y regional que le interesa mantener la fuente de trabajo, y en verdad que opté por analizar este tema desde el punto de vista de los acreedores. Y la elección no ha sido caprichosa, porque en el último congreso que realizamos de Derecho Procesal en Santa Fe, 2011, tratamos los principios que gobiernan el concurso como proceso. Y dentro de este tema central, en la subcomisión de Derecho Procesal, concursal, se trató uno de los principios rectores del régimen de la falencia en la Argentina, que es el salvataje de la empresa. De tal manera que abordar la efectividad del auto homologatorio respecto del deudor implica correr el riesgo de volver a repetir todo aquello que se desarrolló en aquella ocasión, donde tanto Richard como Dazo, inclusive el doctor Heredia, desarrollaron exhaustivamente el tema. Así que, para evitar la repetición de aquello, se me ocurre a mí
es conveniente encarar este subtema desde el punto de vista de los acreedores. Y en verdad que esta mañana, cuando empezaron las jornadas, tenía algunas dudas en torno a cómo encararlo al tema. Y el desarrollo que hizo Eduardo Teiza respecto de esa marcado déficit que tenemos de distinguir o no marcar perfectamente la diferenciación entre lo que es la parte cognoscitiva y la parte de la ejecución, y la experiencia vivida en Mendoza, donde evidentemente se había remarcado la necesidad de prestar atención más a la ejecución, denunciando que hay déficits en las ejecuciones de los procesos civiles. ¿Qué podría decir yo respecto de la ejecución en las resoluciones cuando lo que está en juego es un patrimonio en cesación de pagos? Muy poco y nada. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que está ocurriendo en la teoría del proceso civil, donde nos encontramos en virtud de creación pretoriana y modificación de las leyes procesales locales, estamos asistiendo a una suerte de revolución procesal. Basta mencionar la autosatisfactiva, basta mencionar el anticipo, que hasta no hace mucho tiempo lo ignorábamos, basta mencionar los derechos del consumidor, etcétera, etcétera. Nada de esto ocurre en materia concursal. Las vías que siguen utilizando los concursalistas son los caminos ortodoxos que desde hace años viene enseñando el derecho procesal concursal. Claro, pensar en introducir innovaciones procesales frente a un patrimonio cesante resulta muy difícil. No obstante, habría que recordar de que la doctrina concursal admite el fracaso del concurso como proceso. Esto se puso en evidencia en Santa Fe. Los concursalistas están hablando en la actualidad de acudir a vías no ortodoxas, como es, por ejemplo, la negociación privada, para anticipar en alguna medida la situación de crisis económica o cesación de pagos por la que está atravesando la empresa. Inclusive se remarca, sí, las ventajas que tiene el APE como instrumento judicial para que el deudor pueda superar esa situación de crisis. Con esta ventaja que, homologado judicialmente, el APE tiene efectos concursales. Esto es vinculante para aquellos que adhirieron al acuerdo preventivo extrajudicial como aquellos que se han mantenido extraños. Se trajo como ejemplo en el último Congreso de Derecho Procesal de Santa Fe el caso de la ley uruguaya, que permite un acuerdo privado con efectos concursales. Esto es, si el deudor logra la adhesión de una determinada mayoría de acreedores, notifica a aquellos acreedores que no suscriben el acuerdo y estos acreedores no formulan oposición, el deudor está en condiciones de homologar, de obtener una suerte de homologación extrajudicial mediante la registración del convenio en un registro notarial, con la ventaja de que este convenio ya homologado a través de este registro no solamente vincula a los que han suscrito el acuerdo, sino a aquellos que no adhieren al mismo, es decir, más que no adherir a los que no suscribieron. En Santa Fe también se puso de manifiesto, dentro de la Comisión de Derecho Procesal Concursal, la conveniencia, partiendo siempre del fracaso del concurso como proceso, la conveniencia de acudir a la negociación privada.
Dentro de esta corriente se notaron dos posiciones bastante encontradas, una sostenida por Ariel Dazo, que tiene la expectativa de que la negociación privada puede dar buenos resultados. Yo en realidad lo dudo, porque bueno, sin el auxilio del magistrado que dé alguna certeza a ciertos actos, tal vez el deudor no cuente con la tranquilidad que necesita para encarar esta negociación privada y llegar a buen éxito. Y otra postura, más reducida en cuanto a su aplicación, fue sustentada por Richard. Richard sostiene, en el caso de insolvencia o preinsolvencia de sociedades o de asociaciones civiles, de que el problema de la preinsolvencia y de la insolvencia debe ser encarado previamente a través del agotamiento de los remedios internos del ente societario. Esto es mediante el aumento del capital social o mediante la capitalización del pasivo. Según la mirada que nos da Richard sobre el problema de la insolvencia de las sociedades, los damnificados, los dañados por la cesación de pago son los acreedores, mientras que aquellos que son responsables de la preinsolvencia e insolvencia de la sociedad son los que salen en realidad con total impunidad, salvo habría que hacer la aclaración de las acciones de responsabilidad que prevé tanto la ley de concurso como la ley de sociedades. Por eso decíamos de que llegó la hora, tal vez, de ver cómo mejoramos la situación de los acreedores. Porque si en un proceso civil común el ejecutante está sometido al tiempo que dura el proceso y a todas las dificultades que trae la ejecución, según lo relataba muy claramente esta mañana Eduardo Oteiza, ¿qué pensar de la ejecución de un auto que homologa una propuesta concordataria? Muy poco yo puedo agregar sobre la temática. Sí podría decir de que hay una serie de subtítulos que podrían ser motivo de ponencia y que tal vez nos ilumine el camino que debemos seguir para tratar de alivianar un poco el derecho que tiene el acreedor a percibir su crédito. ¿Por qué? Porque, bueno, la efectividad del auto homologatorio nos lleva a otro subtítulo. Esto es el acceso a procedimientos ulteriores. Como consecuencia de la homologación del acuerdo, no sé cómo ando de tiempo. 5 minutos. Como consecuencia de la homologación del acuerdo y de la resolución del juez que da por concluido el concurso preventivo, los acreedores recuperan nuevamente sus acciones individuales. Claro, ¿qué hacer? Por ejemplo, Heredia dice de que debe iniciar el acreedor o debe continuar el juicio ejecutivo iniciado. Esto es darle efectividad al derecho del acreedor. Creo que este subtema, acceso a los procedimientos ulteriores, merece un análisis un poco más profundo. Ver la posibilidad de establecer con posterioridad a la homologación un sistema inyuncional, es decir, un trámite muy abreviado a través del cual el acreedor pueda percibir su crédito en el caso de incumplimiento. Otro tema bastante interesante que divide a la doctrina y a la jurisprudencia es la situación del acreedor no concurrente, es decir, el llamado acreedor olvidado, el acreedor omiso, conforme a la terminología que utiliza, si mal no recuerdo, Daniel Tufá. Porque ahí hay un debate si
ese crédito sobrevive a la conclusión del concurso. La teoría o el criterio mayoritario estima que sobrevive, y que concluido el concurso a través de la homologación y de la resolución que da por finalizado el estado falencial, el acreedor omiso, el acreedor no concurrente, estaría en condiciones de ejercer su crédito, porque sobrevive. Y otra teoría un poco minoritaria, sostenida fundamentalmente por Garaguzzo, destacado concursalista de Mar del Plata, sostiene que la conclusión del concurso extingue el crédito dormido o no insinuado. Una acotación, tengo todavía algunos minutos. Alguna acotación merece también la situación de los acreedores privilegiados, sea que se trate de privilegiados comprendidos en el acuerdo o privilegiados no comprendidos. Tenemos un problema de competencia frente al incumplimiento del acuerdo preventivo, si es el mismo juez que intervino en el concurso preventivo o es otro juez. Tenemos también problemas de competencia en torno a quién es el llamado a resolver las acciones individuales continuadas, a pesar de que, bueno, en alguna medida esta cuestión ha sido clarificada por la ley 26.086, y bueno, hay una serie de subtítulos que son abarcativos del tema central, efectividad del auto homologatorio. Sin duda alguna, las últimas reformas introducidas a la ley de concursos ha tratado, y esto hay que remarcarlo, de reforzar la situación de algunos acreedores que están en estado de fragilidad o debilidad, como es el caso del crédito laboral. Hay una sana intención del legislador de orientar un reforzamiento sustantivo de los derechos del trabajador y un mejoramiento, sí, desde el punto de vista procesal, del pronto pago, inclusive despejando un tema que mostraba vacilante la jurisprudencia, señalando ahora el texto legal a través de la modificación de la ley 26.086, que la resolución que recepta el pronto pago vale como sentencia verificatoria, cuestión que antes de la ley 26.086 se encontraba bastante discutida. También cabe puntualizar que la última ley que introduce las sociedades cooperativas dentro del trámite de liquidación ha incorporado como reconocimiento expreso de la ley los llamados acreedores involuntarios, que hasta la sanción de esta ley era una creación pretoriana, que son aquellos acreedores que están acuciados por urgencias derivadas del estado de salud o derivadas de necesidades alimentarias que ahora se encuentran contempladas expresamente por la ley. Pero para ser concluyente, para traer alguna conclusión práctica, digamos que hay reforzamiento de algunos créditos, pero que desde el punto de vista procesal no hay ninguna modificación que podamos considerarla como emblemática. Tal vez podamos visualizar un nuevo traslado, tal vez una nueva vista, tal vez un nuevo legitimado, pero nada más. No hay, digamos, ninguna reforma que nos coloque en una situación de tener que afirmar que estamos frente a una revolución procesal. Muchas gracias por la atención.